No convivimos con la impureza. Su civilización se basa en abominaciones. Su galaxia está contaminada. Hemos venido a purificarla para que otros, además de nuestra casta guerrera, puedan ocuparla y vivir aquí limpiamente. Es nuestro destino, según el Señor Supremo Shimra y los sacerdotes. Los Yuuzhan o hijos de Yun Yuuzhan, también llamados la raza elegida, conocidos por los chis y los ferroanos como los forasteros lejanos, y a veces abreviados incorrectamente como Bon, lo que implicaba que uno era repudiado por su familia y sus dioses, eran una especie inteligente nómada extragaláctica que casi destruyó la Nueva República, y fueron responsables de la muerte de más de 300 billones de seres inteligentes durante su invasión de la galaxia. Los Yuuzhan descendían de una especie ancestral del planeta Yuuzhan-Tar, en una galaxia lejana. Un Yuuzhan típico se parecía a un humano en forma, aunque eran más altos y pesados que el humano promedio y tenían menos cabello. Los Yuuzhan eran fanáticos religiosos que consideraban la tecnología mecánica una blasfemia. Sus innovaciones tecnológicas eran de ingeniería genética y puramente orgánicas. Además, los Yuuzhan respetaban profundamente el dolor hasta el sadomasoquismo y se esforzaban por mejorar sus capacidades físicas mediante injertos de órganos. Dichos injertos eran un símbolo de estatus dentro de la sociedad Yuuzhan. Quizás lo más notable fue que los Yuuzhan no podían ser detectados mediante la fuerza. Esto desconcertó a los Jedi que los encontraron por primera vez. Sin embargo, eran vulnerables a algunos ataques basados en la fuerza. Los Yuuzhan eran una especie humanoide, lo que inicialmente llevó a algunos a creer que eran una raza derivada de los humanos, pero existían diferencias entre los humanos y los Yuuzhan. Por ejemplo, los Yuuzhan típicamente carecían de riñones. Los Yuuzhan también eran mucho más altos y tenían complexiones más corpulentas que el humano promedio, aunque esto podría ser resultado de la crianza selectiva. Los Yuuzhan también tenían una esperanza de vida promedio de 76 años estándar, pero su esperanza de vida máxima era 2 o 3 veces mayor que la de un humano promedio. Genéticamente, compartían muchos elementos que los hacían similares a los humanos, lo cual se consideraba inusual al ser una especie extragaláctica, pero una diferencia notable era un elemento de su estructura genética que estaba presente en toda su biotecnología. Los Yuuzhan tenían frentes inclinadas, casi como crestas. Varios Yuuzhan habían sido vistos con orejas puntiagudas, mientras que otros tantos habían sido vistos sin ellas. Estas podrían haber sido mutilaciones rituales o una variación genética. No hay evidencia concluyente de cuál era la norma de la especie. Los Yuuzhan también tenían narices cortas y chatas, lo que hacía que sus rostros parecieran calaveras. Los Yuuzhan usualmente tenían cabello negro, aunque en menor cantidad tanto en la cabeza como en el cuerpo que los humanos, pero a menudo lo usaban mucho más largo que ellos. En muchos casos, también eran completamente calvos. Se podían encontrar pequeñas bolsas azules debajo de los ojos de los Yuuzhan y a menudo se consideraban una marca de belleza. Estas bolsas oculares se expandían y contraían para reflejar el estado de ánimo de un Yuuzhan, ya que la especie no usaba las expresiones faciales preferidas por los humanos. A través de las bolsas azules bajo sus ojos, podían distinguir si un individuo estaba encantado o sufría de ira. El tono de piel más común entre los Yuuzhan era el gris, seguido del amarillo. Otra característica importante era su sangre negra azabache.
El sistema nervioso Yuuzhan era muy conductivo, como si estuviera diseñado específicamente para sentir dolor. Se observó que este sistema nervioso contenía aspectos inexistentes en los humanos, y que, de igual manera, existían elementos dentro del sistema nervioso humano que no se encontraban en un Yuuzhan. También se observó que su tejido era muy diferente al de un humano, lo que dificultaba el uso de las células Yuuzhan, ya que el cerebro humano eventualmente las rechazaba. Quizás el rasgo más notable y perturbador, para los Jedi y otros habitantes de la galaxia, era que los Yuuzhan estaban fuera de la fuerza tal como la conocían los Jedi. Carecían de presencia en la fuerza que se pudiera percibir y no les afectaban la mayoría de los poderes de la fuerza dirigidos directamente contra ellos. Esto significaba que cualquier intento de intuir su motivación, veracidad o determinar su siguiente curso de acción era inútil, aunque sí significaba que uno podía detectarlos explorando la fuerza y determinando si la persona no tenía presencia en ella. Incluso una ráfaga telequinética normalmente potente, capaz de lanzar a un oponente común por los aires a gran velocidad, simplemente hacía que un Yuuzhan tropezara o perdiera el equilibrio temporalmente. Aunque era prácticamente imposible afectar a los Yuuzhan directamente mediante el uso de la fuerza, era posible usar medios indirectos para lograr tal tarea, como manipular un objeto a través de la telequinesis y lanzarlo a un Yuuzhan, lo que lo heriría, o controlar el aire en un intento de aumentar la presión, permitiendo así que un Jedi, en efecto, aplastara a los Yuuzhan. Las únicas técnicas de la fuerza conocidas que parecían de alguna manera exentas de esta limitación eran las variaciones del rayo de la fuerza y del rayo esmeralda, también las técnicas del lado oscuro, red de la fuerza, transferencia oscura y, hasta cierto punto, el punto de destrozo. Un pequeño número de Jedi desarrolló otra habilidad, el sentido Bon. En cierto modo, esta habilidad funcionaba de forma similar a la fuerza, especialmente en sus aspectos de detección y telepatía, pero solo en relación con los Yuuzhan y sus biotecnologías. La cultura Yuuzhan se centraba en el sacrificio y sus dioses, aunque los guerreros, en particular, se centraban en la filosofía del dolor. Tendían a glorificar el dolor, no como motivo de acción, sino como un estado de vida. Esto se debía a que creían que, al igual que sus dioses habían sacrificado sus cuerpos para crear la galaxia, los propios Yuuzhan debían sacrificar partes de su cuerpo por un propósito mayor. Por ello, creían que, al rehacer sus propios cuerpos, se acercaban a sus deidades. Si bien esto era así, nunca mutilaban sus cuerpos de una manera que afectara permanentemente su capacidad de funcionar. Esto resultó en que algunos Yuuzhan presentaran manchas o cicatrices, y tatuajes extensos. Se sabía incluso que los miembros de la élite se injertaban órganos de otras criaturas. Las prácticas devocionales a los dioses exigían sangrías en los momentos de oración. A los avergonzados se les prohibía asistir a ceremonias religiosas. A medida que los Yuuzhan alcanzaban mayor éxito en la vida, comenzaban a sacrificar partes de su cuerpo y reemplazarlas con órganos de otra criatura, mejorando así sus habilidades. Esto se hacía durante la ceremonia de escalada, donde un organismo diseñado, relacionado con un implantador, realizaba cortes e incisiones para colocar los implantes. En ocasiones, el implante era aceptado en el cuerpo y el Yuuzhan ascendía a un rango superior. Sin embargo, había ocasiones en las que el implante no era aceptado. Esto resultaba en la muerte o en que el individuo se convirtiera en un avergonzado ridiculizado. Se creía que tales fallos eran obra de los dioses Yuuzhan, aunque en ocasiones se debía a la falla del moldeador a cargo de la ceremonia de escalada. La familia era considerada un elemento importante de su sociedad. Un individuo de los Yuuzhan solía estar asociado a un grupo familiar, conocido habitualmente como dominio. Algunos dominios eran más poderosos que otros. Además de esta estructura familiar, los Yuuzhan también empleaban un sistema de castas que incluía las respectivas castas de guerreros, moldeadores, sacerdotes, intendentes y trabajadores. Las relaciones amorosas entre dos castas diferentes se consideraban sacrilegio. De hecho, las lealtades a los dominios eran profundas e iban mucho más allá de simples gustos o disgustos. Había una serie de declaraciones rituales que un Yuuzhan debía pronunciar como parte del protocolo de un miembro de rango inferior a un miembro de rango superior.
Si bien este era el caso, los miembros de una casta no estaban obligados a saludar a un superior de otra casta, lo que sí era el caso de los intendentes con los miembros de mayor rango de la casta guerrera. Los niños Yu Zambon fueron criados en guarderías específicas de casta por cuidadores designados, y probablemente no conocieron a sus padres biológicos hasta que fueron mayores. Sus padres de la guardería les pusieron nombre. Los niños deformes fueron asesinados al nacer, pero, si la deformidad era lo suficientemente leve, como fue el caso de Onashai, que fue perdonado. Un rasgo de supervivencia útil para estos niños para poder sobrevivir a un entorno tan duro y competitivo fue la paranoia. Los nacimientos de gemelos eran eventos poco comunes. Solo un puñado de casos fueron conocidos por la Nueva República, en los que cada uno se consideró un presagio de un gran evento. En cada caso, un gemelo mató al otro como preludio de un gran destino. Las procesiones fúnebres generalmente se llevaban a cabo de una manera que no preservaba a los muertos, y los mortuorios Yu Zambon a menudo consistían en dolientes Yu Zambon que se reunían con sacerdotes asignados. En tales condiciones, los sacerdotes participaban en la extracción de diversas partes del cuerpo de los muertos para dedicarlas a los distintos dioses. Según las observaciones de un oficial imperial, el imperio y los Yu Zambon tenían algunos elementos comunes. Estos incluían la necesidad de una disciplina estricta y la obediencia al oficial superior. Sin embargo, en el momento de la invasión, se creía que sus objetivos finales eran completamente diferentes, ya que los Yu Zambon deseaban cambiar la forma de vida de los habitantes de la galaxia. Uno de sus objetivos era la destrucción y eliminación de todas las formas de tecnología manufacturada, que era una de las fortalezas clave del remanente imperial. Esta gran creencia en la disciplina y la obediencia a los superiores significaba que los subordinados nunca contradecían a sus líderes. Eran capaces de subvertir o alterar la voluntad de sus comandantes, pero no señalaban errores en esa voluntad. En última instancia, eran guerreros altamente hábiles que nunca se retiraban ante la derrota, ya que temían que esto insultara a sus dioses. Si bien esto era así en gran medida, se sabía que ciertos Yu Zambon eran capaces de actos cobardes. Por acciones como esta, se convertían en avergonzados. Las creencias de los Yu Zambon influyeron enormemente en sus acciones y personalidad. Según su religión, la vida era sufrimiento y la muerte la liberación definitiva de ese sufrimiento. Por ello, los Yu Zambon creían que nada podía aprenderse a menos que se comprara con dolor, y se resignaban e iban voluntariamente a la muerte. Algunos miembros de su raza, como los del dominio Shai, llegaban al extremo de infligirse dolor hasta el punto de disfrutarlo. Dichos grupos creían que infligir dolor era una forma de ganarse el favor de sus deidades. Además, se creía que la mayor gloria era la muerte en batalla. Esta fijación con la muerte variaba según las circunstancias, ya que morir en el frío vacío entre galaxias se consideraba una muerte vergonzosa. En consecuencia, esto significaba que la mayoría de los Yu Zambon luchaban hasta la muerte y, por lo tanto, también significaba que otros imperios tenían muy pocas oportunidades de explorar las naves de guerra orgánicas de los alienígenas extragalácticos. Además, los sacerdotes afirmaban que no pedían a otros lo que ellos mismos no conseguían, lo que significa que sacrificaban tanto a sus propios miembros como a los infieles. Esto era un acto de servicio a sus deidades, quienes, según se creía, habían sacrificado partes de su cuerpo para crear toda la existencia. La especie también creía firmemente en el honor, tema que ocupaba un lugar destacado en las creencias de ciertos miembros de la raza. Incluso bajo interrogatorios, la palabra de un Yu Zambon era importante, y, si prometían un respiro a sus víctimas por revelar información, normalmente cumplían su palabra. En un caso, un comandante Yu Zambon aceptó un duelo personal por el destino de un planeta y, si era derrotado, acordó que sus fuerzas perdonarían ese mundo. Si bien el propio Yu Zambon era sincero, sus subordinados trabajaron con el Señor de la Guerra para subvertir ese combate honorable. Además, la negación del derecho a un combate honorable se consideraba un acto irrespetuoso, digno de desprecio por parte de la casta guerrera. De hecho, los guerreros incluso considerarían digno de respeto luchar contra un solo guerrero Yu Zambon a la vez, tanto por su valentía como por sus habilidades de combate. También existía un concepto similar a la deuda vital Wokie, conocido como Usrok. Esta era una muestra de eterna gratitud y lealtad hacia otra persona por algo que había hecho, y significaba que el Yu Zambon en cuestión lucharía hasta la muerte por esa persona.
En cuanto a la comida, los Yuuzhanbon no disfrutaban mucho comiendo y, por lo tanto, eran indiferentes a los gustos gastronómicos. La única excepción era si el disfrute provenía de un evento como la matanza de una gran bestia durante un ritual. La psicología de los Yuuzhanbon durante los enfrentamientos bélicos se basaba en el ataque e implicaba un alto grado de agresividad. Esto los hacía peligrosos, aunque a veces sus acciones eran algo predecibles. Los Yuuzhanbon solían sentirse alentados por la resistencia del enemigo y tendían a considerarlos dignos de combatir. Internamente, los Yuuzhanbon creían firmemente en el concepto de la competencia como medio para generar fuerza. Sin embargo, esto tuvo el efecto secundario de generar disputas internas entre dominios y castas, que intentaban escalar posiciones por encima de sus parientes. Esto resultó en guerras civiles en el pasado, y se creía que la invasión permitiría a los Yuuzhanbon un enemigo externo contra el que luchar, pero después de un tiempo las mismas divisiones comenzaron a surgir de nuevo. También creían profundamente en el concepto de venganza, y no tenían reservas respecto al uso de emociones agresivas, a diferencia de los Jedi. Esto a menudo implicaba que los Yuuzhanbon recurrían a ataques o rituales suicidas al enfrentarse a la derrota para alcanzar la gloria, motivo de orgullo para la casta guerrera. Esta naturaleza agresiva y guerrera implicaba que no tenían ningún concepto de paz ni remordimiento. En su idioma, la paz significaba la sumisión voluntaria al conquistador. Además, dentro de su sociedad, el uso de blasfemias significaba que el individuo en cuestión era capaz de lanzar un desafío sangriento a su oponente. Ambos luchaban a muerte. Asimismo, el uso de palabras insultantes, como llamar al otro tonto, significaba que la parte herida estaba en su derecho e incluso sus camaradas esperaban que matara a su oponente. Esto significaba que un ataque al orgullo de un Yuuzhanbon era motivo para exigir una satisfacción, que también podía aceptarse como sacrificio a sus dioses. Los Yuuzhanbon sentían un odio fanático hacia las máquinas, considerándolas abominaciones y una afrenta a sus dioses. Según sus creencias en la época de la invasión, creían que la combustión, la creación de fuego mediante una máquina, era la primera abominación. Esto se debía a que los Yuuzhanbon creían profundamente en la vida, pero también creían que toda vida terminaba como en la naturaleza. Una forma de vida era devorada por otra, que a su vez era devorada por otro depredador hasta morir, lo que reponía el ecosistema. Esto significaba que la muerte prevalecía constantemente, pero permitía el crecimiento de nueva vida mientras las máquinas no morían, lo que significaba que eran capaces de reemplazar la vida orgánica, algo que los Yuuzhanbon jamás permitirían. La especie poseía un dicho: deja que el enemigo luche, que era uno de los aspectos de su psicología racial. A menudo esperaban el combate y organizaban emboscadas para sus enemigos, tras lo cual atraían a los objetivos hacia sus trampas. Sus fuerzas de interdicción a menudo permanecían fuera de sus rutas designadas para saltar sobre un objetivo, atrapándolo así como una especie de emboscada. Otro dicho incluía: una flota que libra 2 batallas pierde 2. En última instancia, las relaciones anteriores de los Yuuzhanbon con otras razas se basaban en la dominación de las especies inferiores, ya que consideraban que la mayoría de las demás razas eran indignas. Aquellos que lograban impresionar a los Yuuzhanbon y eran considerados dignos a menudo recibían una muerte limpia, mientras que los demás eran relegados a la esclavitud. A pesar de algunos elementos de su sociedad considerados bárbaros, los Yuuzhanbon veneraban sinceramente la vida en todas sus formas. Entre las pocas razas infieles de la Tierra Prometida, tendían a favorecer a los Odin, cuyos sentidos naturales les impedían la presencia de tecnología avanzada. También se sabía que algunas razas primitivas que no utilizaban la tecnología se aliaron voluntariamente con los Yuuzhanbon, como algunos habitantes de Wayland. Estos futuros creían que los Yuuzhanbon eran como ellos en el respeto por la vida, mientras que la mayoría creía que esto no era cierto, ya que la gente destrozada simplemente deseaba dañar y distorsionar las cosas para satisfacer sus necesidades. Según su religión, debían demostrar que eran creaciones dignas de sus deidades, y si no lo hacían, serían destruidos, tras lo cual serían reemplazados por una especie más digna. Sus creencias afirmaban que esto había sucedido 3 veces en su religión, con una nueva especie creada, lo que eventualmente llevó a los dioses a crear a los Yuuzhanbon. En el período de la posguerra, los Yuuzhanbon se convirtieron en un pueblo profundamente espiritual e introspectivo.
Muchos sentían que nunca podrían mejorar sus relaciones con los habitantes de la galaxia debido a la guerra Yuuzhan Vong, aunque algunos heroicos miembros de esta raza creían que necesitaban evolucionar para sobrevivir. Por lo tanto, sentían que el camino hacia mejores relaciones valía la pena. Aún conservaban su forma de honor diferente en esta era, y tanto las costumbres como los rituales seguían siendo un aspecto importante de su cultura. El Señor Supremo, como su nombre lo dice valga la redundancia, era la casta más alta, que tenía control sobre todas las demás castas, era el líder supremo. La casta sacerdotal era considerablemente poderosa en la rígida sociedad teocrática de los Yuuzhan Vong. Sus miembros servían a las numerosas deidades menores que gobernaban a los Yuuzhan Vong. Existían varias sectas, cada una dedicada al culto de una deidad Yuuzhan Vong diferente. Los rangos de la casta sacerdotal incluían al sumo sacerdote, al sacerdote y al vidente. La casta de los moldeadores constituía la comunidad científica encargada de la biotecnología de la especie, denominada biots para diferenciarla de la tecnología mecánica del resto de la galaxia. Todos sus biots, desde la ropa sencilla como las pieles de túnica hasta sus enormes mundonaves, eran manejados por ellos. Para facilitar su tarea, los moldeadores utilizaban 8 cortezas, de las cuales solo las 3 últimas estaban disponibles para los maestros, que dictaban las instrucciones para la creación de estos biots. Además, los moldeadores poseían una mano moldeadora con las herramientas necesarias, que reemplazaba una de las suyas durante la escalada a adepto y de nuevo al rango de maestro. Los moldeadores también se guiaban por un estricto conjunto de protocolos transmitidos por su diosa, Yun Mesel, y desviarse de ellos podía resultar en una degradación a otra casta o la muerte. Como parte de su adoración a Yun Mesel, los moldeadores trabajaban para emular a la diosa cubriéndose de tatuajes. Los rangos de la casta de los moldeadores incluían al maestro moldeador, al adepto moldeador y al iniciado moldeador. La casta guerrera sirvió como los ejércitos de los Yuuzhan Vong y fue una de las castas más grandes que esencialmente sirvió como la rama militar de su raza. Los miembros de la casta fueron entrenados desde una edad temprana para sobresalir en el combate. Los guerreros también eran más agresivos que otros Yuuzhan Vong. Su arma principal era el anfibastón, que se parecía a una serpiente mortal capaz de escupir veneno o enroscarse alrededor de los enemigos. Los guerreros eran devotos del dios asesino, Yun Yamka, y buscaban el honor en el combate. Vestían la armadura de una especie de cangrejo llamada Bondun viviente, que era capaz de resistir fuego blaster o sables de luz. Esta armadura tenía puntos débiles, como puntos en la axila y áreas de la cadera interna donde se unían los segmentos del caparazón. Los rangos de la casta guerrera incluían al señor de la guerra, al comandante supremo, al comandante, al subalterno y al guerrero. La casta de los intendentes trabajaba para mantener funcionando la sociedad Yuuzhan Vong y como tal era responsable de la economía Yuuzhan Vong. Eran conocidos por ser la más pequeña de las castas que carecían de una deidad patrona o un grito de guerra específico en comparación con las demás. Era esta casta la que estaba a cargo de los asuntos de comercio, burocracia, negocios y la gestión de la considerable fuerza de trabajo esclava empleada por los Yuuzhan Vong. Entre los intendentes notables se encontraba No Manor, el enemigo más letal de los Jedi. Los miembros de la casta de los intendentes podían provenir de las castas de los moldeadores o de los guerreros. Shinra Yamane fue anteriormente un intendente, antes de convertirse en el Señor Supremo. Eran el gobierno y los políticos y favorecían a Yunarla, la diosa embaucadora. Los rangos de la casta de intendentes incluían alto prefecto, prefecto, cónsul, ejecutor y asistente. La casta obrera era la más numerosa, aunque la más baja, y servían principalmente como sirvientes, esclavos y trabajadores. La casta obrera incluía a los avergonzados, a los Yuuzhan Vong cuyos cuerpos habían rechazado cualquier implante o modificación orgánica, a los Yuuzhan Vong nacidos directamente en la casta obrera, a los Yuuzhan Vong que no habían tenido éxito en otras castas y a especies conquistadas o moldeadas como los Chazrach.
Los esclavos y los avergonzados, miembros caídos de la sociedad, formaban parte de las castas obreras, pero eran tratados con desprecio incluso por sus compañeros trabajadores, aunque los Yuuzhanbon nacidos en la casta obrera en realidad descendían de los avergonzados. Todas las criaturas vivientes sirven a los Yuuzhanbong, y nosotros servimos a los dioses. Yun Yuuzhan, el creador, era la deidad más poderosa de la religión Yuuzhanbon. Sacrificó la mayoría de las partes de su cuerpo para crear las deidades menores y la galaxia Yuuzhanbon. Solo el Señor Supremo tenía contacto directo con él. Yun Arla era la tramposa, la diosa encapuchada y diosa del engaño y la agresión. Yun Arla representaba a la casta política. Tras obtener esta información, el ejército de la Nueva República envió a su piloto principal, Jaina Solo, apodada Tramposa y Diosa, a un acto de guerra psicológica contra los invasores Yuuzhanbon, quienes creían estar luchando contra la forma viviente de una de sus deidades más poderosas. Yun Yamka era el asesino y el dios de la guerra. Su imagen, la de un ser con múltiples tentáculos, inspiró la forma del Yamosk. Era venerado principalmente por la casta guerrera. En realidad, fue creado por la casta sacerdotal cuando los Yuuzhanbon se volvieron a la guerra. Yun Nesel era la modeladora. Supervisaba los ciclos naturales de la vida y era venerada por la casta de los modeladores. Yun Chin y Yun Ka eran los dioses amantes y gemelos. En la sociedad Yuuzhanbon, tener relaciones fuera de la casta estaba prohibido, y desobedecer conllevaba automáticamente sacrificios a los dioses amantes. Yun Shuno era la indultadora. Tenía 1000 ojos y velaba por los avergonzados, quienes eran rechazados por todas las demás deidades Yuuzhanbon. Era la única deidad a la que los avergonzados podían adorar. Y en estas instancias finaliza la primera parte sobre los archivos extragalácticos de los Yuuzhanbongs. La que por muchos es considerada como la raza más peligrosa de toda la saga, seres tan caóticos y amantes de la guerra que solo dejaban desolación por donde iban, pusieron en aprietos a los remanentes imperiales, a la Nueva República, a los Jedi y ayudaron a forjar a uno de los Sith más controversiales de la historia galáctica. En fin, más adelante se vendrá más contenido sobre esta magnífica raza y, por supuesto, su historia. Así debe ser, mi tiempo aquí ha terminado, toma lo que te he enseñado y úsalo bien.